El Evangelio de Valentín, con música de Ari Racing, en la voz de John Silence. El Evangelio de la verdad es alegría para quienes han recibido de parte del Padre de la verdad el don de conocerlo por el poder de la palabra que ha venido desde el pleroma, la que está en el pensamiento y el intelecto del Padre, la que es llamada el Salvador, ya que es el nombre de la obra que debe llevar a cabo para la salvación de quienes eran ignorantes del Padre. Pero el Evangelio es la manifestación de la esperanza que se descubre por quienes la buscan. 1. Surgimiento de la ignorancia, frustración de la búsqueda y creación ilusoria. Puesto que la totalidad buscó aquel del que habían salido y la totalidad estaba dentro de él, el incomprensible, el impensable, que está sobre todo pensamiento, ignorar al Padre produjo angustia y terror. Pero la angustia se tornó densa como una bruma, de manera que nadie podía ver. Por este motivo se ha fortalecido el error. Ha trabajado su materia vanamente, puesto que no conocía la verdad. Emprendió una obra disponiendo con esfuerzo y belleza algo semejante a la verdad. Esto, en realidad, no constituía una humillación para el incomprensible, el impensable, puesto que era nada, la angustia, el olvido y la obra engañosa, en tanto que siendo firme la verdad, es inmutable e inquebrantable y totalmente hermosa. Por esto, despreciad el error. De este modo no tenía raíz y estaba en una bruma respecto del Padre, afanado en disponer actividades, olvidos y terrores, para por medio de ellos atraer a los del medio y hacerlos cautivos. Hablando del olvido, el olvido del error no se manifestó. No es desde el Padre. El olvido no tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen por su causa. Por lo que nace en él es el conocimiento que se manifestó para que el olvido se disipara y el Padre fuese conocido, ya que el olvido existió a causa de que el Padre no fue conocido. Cuando el Padre sea conocido, el olvido a partir de ese momento dejará de existir. El descubrimiento del Padre, Jesús crucificado y la existencia en el Padre. Este libro es el Evangelio del que se busca, que se reveló a los que son perfectos por las misericordias del Padre, el misterio oculto, Jesús, el Cristo, por cuyo medio iluminó a los que estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los ha iluminado y les ha mostrado una senda. La senda, sin embargo, es la verdad que les ha enseñado. Por este motivo el error se ha enojado contra él, lo ha perseguido, lo ha maltratado y lo redujo a la nada. Lo clavó en un madero, fue un fruto del conocimiento del Padre. Pero no fue motivo de destrucción porque fuese asimilado, sino que a los que lo asimilan dio motivos para que sean felices por el descubrimiento, pero él los descubrió en sí mismo y ellos lo descubrieron en ellos, el incomprensible, al impensable, al Padre, el perfecto que produjo la totalidad, en el que está la totalidad y del que la totalidad necesita. Aunque ha conservado su perfección en sí, la que no ha dado a la totalidad, el Padre no era celoso, pues, ¿qué celo podría existir entre él y sus miembros? Porque si el león hubiera recibido así su perfección, no podrían llegar al Padre,
el que conserva en sí su perfección, dándosela como una conversión hacia Él y un conocimiento perfectamente único. Él es el que ha producido la totalidad, en el que está la totalidad y del que la totalidad necesita. Como en el ejemplo de alguien al que otros ignoran, que desea que lo conozcan y lo amen, del mismo modo, ¿por qué motivo la totalidad estaría necesitada a no ser que fuese por el conocimiento del Padre? Él, el Cristo, fue un guía, silenciosamente y en reposo. El Maestro Salvador apareció en las escuelas, profirió la palabra como un maestro. Se le aproximaron los sabios, según propia estimación, para probarle, pero los confundió porque eran vanos. Ellos lo odiaron, puesto que no eran sabios verdaderamente. Después de todos estos, se aproximaron a él también los niños, a quienes pertenece el conocimiento verdadero del Padre. Fortalecidos, aprendieron los aspectos del rostro del Padre. Conocieron y fueron conocidos. Fueron glorificados y han glorificado. Tercero, previsión salvífica, el libro del viviente y la crucifixión. Se manifestó en su corazón el libro del que vive del viviente, el que está escrito en el pensamiento y el intelecto del Padre, y que antes del establecimiento de la totalidad estaba en su incomprensibilidad, el que nadie podía tomar, puesto que está reservado para el que lo tomara para ser inmolado. Ninguno hubiera podido manifestarse de cuantos creyeron en la salvación si no hubiera aparecido ese libro. Por ese motivo, el compasivo, el fiel, Jesús aceptó con paciencia los sufrimientos hasta que tomó este libro, puesto que sabe que su muerte es vida para muchos. Del mismo modo que en un testamento se ocultan antes de abrirse los bienes del dueño de la casa del fallecido, asimismo del que provienen todos los intervalos. Por este motivo apareció Jesús, revistió aquel libro, fue clavado en un madero y publicó el edicto del Padre sobre la luz. Oh, sublime enseñanza, se humilló hasta la muerte, aunque la vida eterna reviste. Después de despojarse de estos harapos perecederos, se revistió de la incorruptibilidad que nadie puede sustraerle. Habiendo penetrado en las regiones vacías de los terrores, atravesó por los que estaban desnudos a causa del olvido, siendo conocimiento y perfección, proclamando lo que hay en el corazón, y así enseñar a sus discípulos. Pero los discípulos son el viviente, los que están inscritos en el libro del viviente. Reciben la enseñanza sobre sí mismos, la reciben del Padre y se vuelven de nuevo hacia Él. Previsión paterna y llamada del elegido. Puesto que la perfección de la totalidad está en el Padre, es necesario para la totalidad subir hacia Él. Entonces, el que posee el conocimiento adquiere lo que le es propio y lo atrae hacia sí. Porque el que es ignorante está menesteroso y falto de muchas cosas, puesto que le falta lo que le perfeccionará. Dado que la perfección de la totalidad está en el Padre, es necesario que la totalidad ascienda hacia Él y que cada uno adquiera lo que le es propio. Los ha inscrito de antemano, habiéndolos preparado para darla a los que han salido de Él. Aquellos cuyo nombre conoció de antemano han sido llamados finalmente, de modo que el que posee el conocimiento es aquel cuyo nombre ha sido pronunciado por el Padre, pues aquel cuyo nombre no ha sido dicho es ignorante. Efectivamente, ¿cómo podrá oír aquel cuyo nombre no ha sido convocado? Porque el que es ignorante hasta el fin es una obra del olvido y será disuelto con él. De lo contrario, ¿cuál es el motivo que estos desgraciados carezcan de nombre y de que no exista para ellos una llamada?
Respuesta a la llamada y contenido del libro. De esta manera, el que posee el conocimiento es de lo alto. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama para ascender hacia él. Y sabe cómo se llama. Poseyendo el conocimiento hacia la voluntad de quien lo ha llamado, quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre propio aparece. El que llegue a poseer el conocimiento de este modo sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe cómo una persona que habiendo estado embriagada ha salido de su embriaguez y ha vuelto a sí misma y ha corregido lo que le es propio. Él, Jesús, ha desviado a muchos del error. Les ha precedido hasta sus lugares de los que se habían alejado cuando aceptaron el error a causa de la profundidad del que abarca a todos los intervalos, mientras que ninguno existe que lo abarque a él. Era una gran maravilla que estuvieran en el Padre sin conocerlo y que fuesen capaces de autogenerarse, puesto que no podían comprender ni conocer a aquel en el que estaban. Porque de este modo su voluntad no había emergido de él. En efecto, la reveló en consideración a un conocimiento que persuada a todas sus emanaciones. Este es el conocimiento del libro viviente que reveló a los eones, por fin como sus letras, revelando cómo no son vocales ni consonantes, para el que las lea piense en algo vano, sino que son letras de la verdad que solo pronuncian los que la conocen. Y cada letra es un pensamiento completo, porque son letras escritas por la unidad, habiéndolas escrito el Padre, para que los eones, por medio de sus letras, conozcan al Padre. John Silence Radio. Cuarta liberación salvífica. Advenimiento de la palabra y reintegración del elegido. Su sabiduría contemplan a la palabra, su enseñanza la pronuncia y su conocimiento la ha revelado. Su clemencia es una corona sobre ella, su alegría está en armonía con ella, su gloria la ha exaltado, su imagen la ha manifestado, su reposo la ha recibido en sí mismo, su amor hizo un cuerpo sobre ella, su fe la ha rodeado. De esta manera, la palabra del Padre surge en la totalidad como el fruto de su corazón y como impronta de su voluntad, pero sostiene a la totalidad eligiéndola y recibe también el aspecto de la totalidad. Jesús, el de infinita dulzura, la purifica, le da vuelta hacia el Padre y la Madre. El Padre descubre su seno, pero su seno es el Espíritu Santo. Descubre su secreto es su Hijo, para que por la misericordia del Padre los eones dejen de inquietarse buscando al Padre y descansen en Él sabiendo que es el reposo. Después de haber colmado la deficiencia, ha abolido la forma. Su forma es el mundo en el que fue esclavo. Disolución del mundo y de lo múltiple. Porque la región en donde hay envidia y discordia es deficiente, pero la región en la que hay unidad es perfecta. Puesto que la deficiencia se produjo porque se ignoró al Padre, entonces cuando se conoce al Padre, la deficiencia dejará de existir.
como sucede en la ignorancia de una persona, que una vez que conoce, se desvanece su ignorancia, como se desvanece la oscuridad cuando aparece la luz. Del mismo modo, también se desvanece la deficiencia ante la perfección. Así, desde ese momento, no se manifiesta más la forma, sino que se disolverá en la fusión de la unidad, porque ahora sus obras yacen dispersas, a la vez que la unidad dará perfección a los intervalos. En la unidad, cada uno se realizará, en el conocimiento se purificará, de la multiplicidad en la unidad, consumiendo la materia en sí mismo como una llama de fuego, y la oscuridad por la luz, y la muerte por la vida. Y si estas cosas verdaderamente han sobrevenido a cada uno de nosotros, debemos vigilar sobre todo para que la morada sea santa y esté en silencio para la unidad. Parábola de los vasos y juicio de la palabra. Es lo mismo que en el caso de ciertas personas que han dejado los lugares que tenían vasos en sus puestos que no eran buenos. Si los hubieran roto, tampoco habría sufrido daño el dueño de la casa. Sin embargo, queda satisfecho, pues en lugar de los vasos deteriorados, los hay llenos que son de manufactura perfecta. Porque así es el juicio que ha venido de lo alto. Ha juzgado a cada uno como una espada desenvainada de doble filo que corta por ambos lados. Cuando la palabra apareció, la que está en el corazón de quienes la pronuncian, ella no es solo un sonido, sino que tomó un cuerpo. Una gran turbación sobrevino entre los vasos, porque algunos habían sido vaciados y otros estaban llenos. Es decir, algunos habían sido provistos, pero otros derramados, unos purificados, pero otros habían sido quebrados. Perturbación cósmica y derrota del error. Todas las regiones se agitaron y conmovieron porque carecían de orden y estabilidad. El error se desconcertó, ignorando qué hacer, se afligió, lamentándose y quedó vacilante porque no sabía nada. Después que se le aproximó el conocimiento que es su destrucción y él de todas sus emanaciones, el error es vano al no tener nada dentro. La verdad apareció. Todas sus emanaciones la conocieron. Saludaron al Padre verdaderamente con una potencia perfecta que las une con el Padre. Porque cada una ama a la verdad, puesto que la verdad es la boca del Padre y su lengua es el Espíritu Santo. El que se une a la verdad se une a la boca del Padre por su lengua. Cuando llegue a recibir el Espíritu Santo, puesto que tal es la manifestación del Padre y su revelación a sus eones. Ha revelado lo que de él estaba oculto y lo ha explicado, pues, ¿quién existe sino el Padre solamente? Seres ocultos y descubiertos. Todos los intervalos son sus emanaciones. Han sabido que proceden de él como hijos provenientes de un hombre perfecto. Sabían que todavía no habían recibido forma y que todavía no habían recibido un nombre, cada uno de los cuales engendra el Padre. En ese momento reciben una forma por su conocimiento, pues aunque estén en él, no le conocen. Pero el Padre es perfecto, conociendo todo intervalo que está dentro de él. Si quiere, manifiesta a quien quiere, dándole una forma y dándole un nombre, y lo llama y motiva a que ellos vengan a la existencia, los que antes de venir a la existencia ignoran a quien los ha formado. No digo, por lo tanto, que no son nada los que todavía no existen, sino que están en él, que querrá que vengan a la existencia cuando quiera, como el tiempo conveniente por venir. Antes de que todas las cosas se manifiesten, sabe lo que producirá. Pero el fruto que todavía no se ha manifestado, nada sabe ni nada hace. De este modo, también cada intervalo que es en el Padre proviene del que es, que lo ha establecido desde lo que no es. Pues el que carece de raíz tampoco tiene fruto, pero por más que piense interiormente, he comenzado a existir. Sin embargo, será destruido por sí mismo.
Por este motivo, el que no ha existido en absoluto, nunca existirá. Entonces, ¿qué quiso para pensar de sí mismo? Esto: he existido como las sombras y los fantasmas de la noche. Cuando la luz ilumina el terror que esa persona ha experimentado, comprende que no es nada. El estado de pesadilla y el despertar. De este modo eran ignorantes del Padre, al que no veían, puesto que existía terror, turbación, inestabilidad, vacilación y discordia. Eran muchas las ilusiones y las vacuas ficciones que los ocupaban, como si estuvieran sumergidos en el sueño y convivieran con sueños inquietantes. Bien huían a algún lugar, o se quedaban dando vueltas extenuados después de perseguir a otros. Bien daban golpes, bien los recibían, bien caían desde grandes alturas, o bien volaban por el aire, aunque sin poseer alas. A veces les sucede como si alguien fuese a matarlos, aunque nadie los persiga, o bien como si ellos mismos mataran a sus vecinos porque se encontraron manchados con su sangre. Una vez que los que pasan por estas cosas se despiertan, nada ven, aunque estaban en medio de todas esas confusiones, puesto que ellas no existen. Semejante es el modo de los que han rechazado la ignorancia lejos de sí. Igual que no tienen en ninguna consideración el sueño, así tampoco consideran sus acciones como algo sólido, sino que las abandonan como un sueño tenido en la noche. El conocimiento del Padre lo aprecian como el amanecer. De esta manera ha actuado cada uno de ellos, como cuando estaban dormidos mientras que eran ignorantes. Y este es el modo como ha llegado el conocimiento, como si se despertara. Feliz será el que llegue a darse vuelta a despertarse. Y bienaventurado es el que ha abierto los ojos del ciego, y el espíritu ha corrido tras él, dándose prisa para despertarle. Habiendo tendido la mano al que yacía sobre la tierra, lo afirmó sobre sus pies, pues todavía no se había levantado. John Silence Radio. Quinto, intervención paterna, mediación del Hijo. Les dio los medios de conocerlo, el conocimiento del Padre y la manifestación de su Hijo, porque cuando lo han visto y lo han oído, les hizo gustarlo y sentirlo y tocar al Hijo bien amado. Cuando apareció, instruyéndoles sobre el Padre, en incomprensible, cuando les hubo insuflado lo que está en el pensamiento, cumpliendo su voluntad, cuando muchos hubieran recibido la luz, se dieron vuelta hacia él. Porque los materiales eran extraños y no vieron su semejanza, tampoco lo habían conocido, pues él vino en una forma carnal, sin encontrar ningún obstáculo a su desplazamiento, puesto que la incorruptibilidad es irresistible. De nuevo, dijo cosas nuevas, hablando engendró la vida, les dio pensamiento e intelecto, la misericordia y la salvación, y el Espíritu poderoso proveniente de la infinitud de la dulzura del Padre. Habiendo detenido los castigos y las torturas, puesto que desviaban de su rostro a muchos que estaban en el error y los lazos necesitados de misericordia, ha destruido a ambos con poder y los confundió con el conocimiento. Parábola de la oveja perdida.
ha llegado a ser un camino para los que iban descarriados y conocimiento para los ignorantes, descubrimiento para los que buscaban y confirmación para los vacilantes e incontaminación para los manchados. Es el pastor que ha dejado las 99 ovejas que no estaban perdidas y ha ido a buscar a la que estaba extraviada. Se regocijó cuando la encontró porque 99 es un número que está en la mano izquierda, que lo contiene. Pero cuando se encuentra el 1, el número entero pasa a la mano derecha. Del mismo modo, sucede al que le falta el 1, es decir, la mano derecha completa, que atrae a lo que era deficiente y lo toma del lado de la mano izquierda y lo lleva a la derecha, y de este modo también el número llega a ser una centena. Se trata del signo del que está en su sonido, o sea, el Padre. Incluso en sábado ha trabajado por la oveja que encontró caída en el pozo. Ha reanimado a la oveja subiéndola desde el pozo para que sepáis íntimamente vosotros, los hijos del conocimiento interior, cuál es el sábado en el que no es conveniente que la salvación descanse, para que podáis hablar del día de lo alto, que carece de noche y de la luz que no se oculta porque es perfecta. Decid pues desde el corazón que sois el día perfecto y que en vosotros mora la luz que no desfallece. Hablad de la verdad con los que la buscan y del conocimiento a los que han pecado en su error. Sexto, deberes del elegido. Afirmad el pie de los que vacilan y tended vuestra mano a los débiles. Alimentad a quienes tienen hambre y consolad a los que sufren. Levantad a los que quieren levantarse y despertad a los que duermen, porque sois el entendimiento que atrae. Si actuáis así como fuertes, seréis también más fuertes. Prestaos atención a vosotros mismos y no os preocupéis de las otras cosas que habéis apartado de vosotros. No volváis a lo que habéis vomitado para comerlo. No seáis como polillas, no seáis gusanos porque ya lo habéis rechazado. No seáis un lugar para el diablo porque ya lo habéis destruido. No consolidéis vuestros obstáculos, los que sois vacilantes, aunque seáis como un apoyo para ellos. Pues al licencioso se lo debe tratar incluso como más nocivo que al justo. Efectivamente, el primero actúa como una persona sin ley, pero el último actúa como una persona justa entre todas las demás. Así pues, vosotros haced la voluntad del Padre, puesto que le pertenecéis. Séptimo, el Padre y los elegidos. El elegido como fragancia del Padre. Porque el Padre es dulce y lo que hay en su voluntad es bueno. Ha tomado conocimiento de lo que es vuestro para que podáis reposar en él. Porque por los frutos se toma el conocimiento de las cosas que son suyas, ya que los hijos del Padre son su fragancia, pues existen desde la gracia de su rostro. Por esta razón, el Padre ama su fragancia y la manifiesta en toda región, y si la mezcla con la materia, da su fragancia a la luz, y en su silencio la hace superar de toda forma y todo sonido, pues no son los oídos los que perciben la fragancia, sino que es el hálito que tiene el sentido del olfato, y atrae la fragancia hacia sí, y se sumerge en la fragancia del Padre, de manera que así lo protege y lo lleva al lugar de donde vino. De la fragancia primera que se ha enfriado como algo en una obra psíquica, semejante al agua fría que se congela sobre la tierra que no es firme y que los que la ven piensan que es tierra, pero después de nuevo se disuelve. Las fragancias, pues, que se han enfriado provienen de la división. Por este motivo vino la fe, disolvió la división y aportó el pleroma cálido de amor para que el frío no vuelva de nuevo, sino que exista la unidad del pensamiento perfecto. Perfeccionamiento en el Padre. Esta es la palabra del Evangelio del descubrimiento del pleroma, para los que esperan la salvación que viene de lo alto.
mientras que su esperanza por la que esperan está en expectativa, ellos cuya imagen es luz sin ninguna sombra, entonces en ese momento el pleroma sobreviene. La deficiencia material no proviene de la infinidad del Padre, el que viene a dar tiempo para la deficiencia, aunque nadie podría sostener que lo incorruptible pudiera venir de esta manera. Pero la profundidad del Padre se multiplicó y el pensamiento del error no existía con él. Es algo que declina, es algo que fácilmente se pone derecho de nuevo con el descubrimiento de aquel que ha venido hacia él, que recuperará. Porque este retorno es llamado arrepentimiento. Por este motivo, la incorruptibilidad ha soplado y ha ido detrás del que ha pecado para que pueda descansar. Porque la clemencia es lo que queda para la luz en la deficiencia, la palabra del pleroma. Y en efecto, el médico va ligero hacia el lugar en donde hay un enfermo, porque ahí está la voluntad que hay en él. El que es deficiente entonces no se oculta, porque uno posee lo que al otro le falta. Y de esta manera, el pleroma que no es deficiente, pero que colma la deficiencia, es lo que él suministró desde sí mismo para completar lo que falta, para que así reciba la gracia. Cuando era deficiente, no tenía la gracia. Por esto había deficiencia en el lugar en donde no había gracia. Una vez que aquella que estaba disminuida se recibió, reveló lo que faltaba, siendo ahora pleroma, es decir, el descubrimiento de la luz de la verdad que apareció sobre él, porque ésta es inmutable. Unción del elegido y el paraíso como lugar del reposo. Por esto se habló de Cristo en su medio para los que estaban angustiados pudieran retornar y Él pudiera ungirlos con el ungüento. Esta es la misericordia del Padre que tendrá misericordia de ellos. Pero aquellos a los que ha ungido son los perfectos, porque los vasos llenos son los que habitualmente se untan. Pero cuando la untura de un vaso se disuelve, está vacío y el motivo de su deficiencia es la causa por la que su untura desaparece. Porque en ese momento lo atrae un soplo, algo por el poder de lo que está con él. Pero de aquel que carece de deficiencia, ningún sello es levantado, ni nada se derrama, sino que aquello de lo que está falto, el Padre Perfecto una vez más lo llena. Él es bueno, conoce a sus simientes, porque es Él que las ha sembrado en su paraíso. Pero su paraíso es su lugar de reposo. Este es la perfección en el pensamiento del Padre, y estas son las palabras de su reflexión. Cada una de sus palabras es la obra de su voluntad única en la revelación de su palabra. Mientras estaban todavía en la profundidad de su pensamiento, la palabra que fue la primera en adelantarse las reveló junto con el intelecto que profiere la palabra única en la gracia silenciosa. Ha sido llamado pensamiento porque estaba en él antes de revelarse. Le correspondió, pues, adelantarse la primera cuando la voluntad de aquel que quiso lo determinó. John Silence Radio. La voluntad inescrutable del Padre. Pero la voluntad es que el Padre esté en reposo y complacido. Nada sucede sin la voluntad del Padre, pero su voluntad es inescrutable. Su huella es la voluntad, y nadie puede conocerla ni es posible a nadie escudriñarla para comprenderla. Pero cuando quiere, lo que quiere, ahí está, aun cuando el espectáculo no les agrade del modo que sea ante Dios, cuando el Padre quiere, porque conoce el comienzo de todos y su final. Al final, efectivamente, los interpelará directamente, pero el fin consiste en conocer al que está oculto, y este es el Padre del que ha salido el principio, y hacia él que retornarán los que han salido de él. Ellos, por otra parte,
han aparecido para la gloria y la alegría de su nombre. Octavo capítulo. El nombre del Padre es el Hijo. El nombre del Padre, empero, es el Hijo. Es Él el que en el principio dio un nombre al que ha salido de sí, que era Él mismo y al que engendró como Hijo. Le ha dado su nombre el que le perteneció, es aquel al que le pertenece todo lo que existe en torno al Padre. Suyo es el nombre, suyo es el Hijo. Es posible para éste verlo, pero el nombre es invisible porque solo Él es el secreto del invisible que viene a los oídos que están completamente llenos de Él y por Él. Porque realmente el nombre del Padre no es dicho, sino que se revela por medio del Hijo. Entonces, y siendo así, grande es el nombre. ¿Quién entonces podrá pronunciar un nombre para Él? El gran nombre, salvo Él, solo al que pertenece el nombre y los hijos del nombre en los que descansó el nombre del Padre, los que a su vez descansaban en su nombre. Puesto que el Padre es inengendrado, Él solo es el que lo engendró como nombre para sí mismo antes de producir los eones, para que el nombre del Padre estuviese sobre sus cabezas como Señor, el que el nombre verdadero firme en su autoridad por la potencia perfecta. Porque el nombre no pertenece a las palabras ni su nombre forma parte de las denominaciones, sino que es invisible. Se dio un nombre para sí mismo, puesto que Él solo se contempla y solo tiene capacidad para darse un nombre, porque el que no existe carece de nombre. Pues, ¿qué nombre se puede dar al que no existe? Pero el que es a sí mismo con su nombre, y el único que le conoce y el solo que sabe darle un nombre es el Padre. El Hijo es su nombre. Por lo tanto, no lo ha ocultado, sino que ha existido, y en cuanto es el Hijo, solo Él dio un nombre. El nombre, por lo tanto, es el del Padre, igual que el nombre del Padre es el Hijo, puesto que, ¿en dónde la misericordia encontraría este nombre sino junto al Padre? Pero seguro que alguno dirá a su vecino, ¿quién dará un nombre, el que existía antes que Él? Como los niños no recibirán un nombre de los que los han engendrado. Primero entonces nos conviene entender acerca de este tema. ¿Qué es el nombre? Este es el nombre auténtico, por lo tanto, no es el nombre que deriva del Padre, puesto que Él es el propio nombre. No ha recibido por consiguiente el nombre en préstamo como los demás, según el modo como cada uno es producido, sino que este es el nombre propio. No hay ningún otro al que se lo haya dado, pero Él es innominable e indescriptible hasta el momento en que este, que es perfecto, solo lo expresó. Y Él es el que tiene el poder para proclamar su nombre y contemplarlo. Por consiguiente, cuando le ha parecido bien que su nombre amado sea su Hijo y le dio el nombre a Él, este que salió de la profundidad expresó sus realidades sabiendo que el Padre es carente de mal. Por esto también lo ha enviado para que hablase del lugar y de su lugar de reposo desde el que ha venido, y glorificase al pleroma la grandeza de su nombre y la dulzura del Padre. Noveno, el reposo del Padre. Sobre el lugar de donde ha venido cada uno hablará, y hacia la región en la que ha recibido su constitución retornará con prisa y abandonará esta región, la región donde se halló recibiendo gusto de aquel lugar, nutriéndose y creciendo. Y en su lugar propio de reposo es su pleroma. De este modo, todas las emanaciones del Padre son plenitudes, y la raíz de todas esas emanaciones está en que todas las hizo crecer en Él mismo. Él les ha asignado sus destinos. Cada una de ellas se ha manifestado para que por su propio pensamiento, porque el lugar hacia el que extiende su pensamiento, ese lugar, es su raíz, es la que las eleva en todas las alturas hacia el Padre.
toman posesión de su cabeza, que es reposo para ellas, y son sostenidas uniéndosele, de manera que dicen que han participado de su rostro con sus besos. Pero no se manifiestan de esta manera, ya que no fueron elevadas por sí mismas, tampoco han sido privadas de la gloria del Padre, ni lo concibieron como pequeño, ni duro, ni irascible, sino como carente de mal, imperturbable, dulce, conociendo todos los intervalos antes de que existieran y sin haber tenido necesidad de instruirse. Esta es la manera de ser de los que poseen algo de lo alto de la grandeza inconmensurable, en tanto que esperan el uno solo y perfecto que está allí para ellos. Y no descienden al Hades, ni hay para ellos celos, ni lamento, ni muerte, sino que descansan en el que permanece en reposo, sin esforzarse ni dar vueltas en torno a la verdad. Por el contrario, ellos mismos son la verdad, y el Padre está en ellos, y ellos están en el Padre, siendo perfectos, siendo indivisibles en el verdaderamente bueno. De nada necesitan, sino que permanecen en reposo, refrescados por el Espíritu. Y tendrán en cuenta su raíz. Se interesarán por estas cosas en las que encontrarán su raíz y no sufrirán pérdida para su alma. Conclusión. Tal es el lugar de los bienaventurados. En cuanto a lo demás, sepan en sus lugares que no me es conveniente, habiendo estado en el lugar de reposo, decir nada más. Pero es en él en el que estaré, y para consagrarme por entero al Padre de la totalidad y a los verdaderos hermanos, aquellos sobre los que el amor del Padre se derrama y en cuyo medio nada de él carece. Son ellos los que se manifiestan verdaderamente, puesto que existen en la vida de verdad y eterna, y hablan de la luz que es perfecta y colmada de la simiente del Padre, y que está en su corazón y en el pleroma, mientras que su espíritu se regocija en esto y glorifica a aquel en el que ha existido porque es bueno. Y sus hijos son perfectos y dignos de su nombre, porque Él es el Padre, y sus hijos de este tipo lo que Él ama. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña.